La saga de los Nobel, episodio 4. La saga de los Nobel es la historia de los grandes descubrimientos e ideas del siglo XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming, así como Camus, Hemingway, Luther King y el Dr. Schweitzer han entrado ya en la leyenda. A principios del siglo XX, la mecánica cuántica nacida con Max Planck y Albert Einstein conmociona el mundo de la física. Varios premios Nobel tendrán un papel importante en la elaboración de esta teoría, especialmente el danés Niels Bohr y el alemán Werner Heisenberg. La revolución cuántica. En Europa, los años 1900 son una época de certidumbres. El mundo, acotado por los transportes y las comunicaciones, ha agotado prácticamente sus misterios. La locomotora y el avión permiten al hombre dominar el espacio y una naturaleza cuyas leyes cree conocer finalmente. La descripción del mundo por la ciencia parece estar a punto de completarse. La materia inerte está formada por pequeños fragmentos elementales, los átomos. La luz, por su parte, es una onda que se propaga a través del espacio. Lord Kelvin, uno de los grandes físicos del siglo XIX, afirma entonces: la física ha proporcionado una descripción coherente y a priori completa del universo. Sin embargo, quedan algunos puntos oscuros, algunos detalles inquietantes, lo que Lord Kelvin llamará dos nubecitas oscuras. Intentando disipar una de estas nubes, un físico alemán, Max Planck, desencadenará un proceso que acabará derrumbando todo el edificio. El problema que le preocupa es el de la luz emitida por un objeto cuando se calienta. El color de la luz emitida por este objeto varía según la temperatura. Las teorías de entonces responden a los resultados experimentales de los rayos infrarrojos y la luz visible, pero prevén más rayos ultravioletas de lo que se observa. En 1901, para eliminar esta contradicción, Max Planck propone un modelo según el cual la energía se emite en etapas sucesivas, por paquetes. A estos paquetes les da el nombre de cuantos, y su valor se calcula a partir de una constante universal que muy pronto se conocerá como la constante de Planck. Esta discontinuidad, introducida en el mundo de la energía, es absolutamente revolucionaria. Max Planck lo sabe. Es un acto desesperado para explicar los resultados experimentales. Dedicará los 10 años siguientes a intentar librarse de los cuantos de energía, pero en vano. Le valdrán el premio Nobel en 1918. En la época de su descubrimiento, Max Planck ya es un físico de primera línea, profesor en la prestigiosa Universidad de Berlín. Sin embargo, la mayoría de sus colegas consideran sus resultados como un cómodo atajo matemático sin ningún significado profundo. No es el caso de Albert Einstein. También él cree en los cuantos de energía. A principio de la época de 1900, no es más que un oscuro funcionario en la oficina de patentes de Berna. Procedente de una familia judía alemana, ha venido a estudiar a Suiza para escapar del sistema escolar prusiano, cuya rigidez y estricta disciplina no ha podido soportar jamás. Incluso en Zúrich, donde ha terminado con gran brillantez sus estudios en la Escuela Politécnica, nadie le ha ofrecido un puesto universitario. Es demasiado independiente, demasiado asocial. Siempre ha preferido trabajar y reflexionar en solitario. Le gusta su trabajo en la oficina de patentes, que le permite descubrir toda clase de inventos, desde los más serios a los más extravagantes. Un trabajo que también le deja tiempo para reflexionar sobre lo que le interesa de verdad, las leyes fundamentales del universo. Einstein encuentra demasiado timorato a Planck, sueña con un cuestionamiento mucho más radical. Quiero saber cómo ha creado Dios el universo. No me interesa tal o cual fenómeno o el espectro de tal o cual elemento. Yo quiero descubrir qué piensa Dios. Todo lo demás no es más que detalle. Su actividad intelectual es tan efervescente y productiva que en octubre de 1905, a la edad de 26 años, publica 3 artículos que conmocionan al mundo de la física. Cada uno de ellos hubiera podido valerle el premio Nobel. En uno de ellos presenta su célebre teoría de la relatividad. En otro, inspirándose en la teoría de los cuantos de Max Planck, explica el efecto fotoeléctrico. En aquella época, la luz estaba considerada como una onda. Einstein ha partido de un experimento llevado a cabo por Philipp Lenard, un físico alemán, un experimento que nadie puede explicarse. Cuando la luz se proyecta sobre un blanco metálico, se expulsan electrones. Si la luz fuera una onda, cuando su intensidad disminuye, los electrones deberían ser más lentos. Y sin embargo, no es lo que sucede.
Los electrones se expulsan a la misma velocidad, pero lo que disminuye es su cantidad. Einstein está convencido de que la idea de los cuantos de energía podría explicar este fenómeno. Allí donde Planck, un profesor respetable y respetado, dudaba en cuestionar las teorías clásicas, Einstein no tiene nada que perder. ¿Y si la luz estuviera verdaderamente compuesta de partículas, de cuantos? En este caso, todo quedaría explicado. Cuando la intensidad luminosa disminuye, disminuye también la cantidad de partículas, pero no su energía. Se expulsan menos electrones, pero siempre con la misma velocidad. La hipótesis de Einstein quedará confirmada por unos experimentos más precisos. La luz está efectivamente formada por partículas que se llamarán fotones. Este es el descubrimiento que, por cierto, le valdrá el premio Nobel en 1921 y no el de la relatividad, como podría pensarse. En 1914 las ideas de Einstein ya se han extendido y en los laboratorios europeos ya se empieza a hablar de relatividad y de cuantos de energía. Otra novedad es la estructura del átomo. En 1908, Ernest Rutherford recibe el Premio Nobel de Química por su descubrimiento del núcleo atómico. Ha concebido un modelo planetario del átomo en el cual los electrones giran alrededor del núcleo como los planetas alrededor del Sol, pero su modelo plantea serios problemas. Si los electrones son partículas con una carga eléctrica, deberían emitir una radiación al girar alrededor del núcleo y por lo tanto perder energía y estrellarse rápidamente contra el núcleo. En una palabra, según el modelo de Rutherford, la materia debería sufrir una implosión constante. Y en 1912, Niels Bohr, un joven danés, llega a Manchester para trabajar en el laboratorio del célebre profesor Rutherford. Viene de Copenhague, donde ha presentado brillantemente su tesis sobre la teoría electrónica de los metales. Nacido en 1885, es hijo de Christian Bohr, un conocido profesor de la Universidad danesa. Sus condiscípulos le describen como un joven pálido y modesto, con serias dificultades para expresarse en inglés. Pero aunque no hable mucho, escucha y aprende. También lee muchísimo. Escribe diariamente a su novia Margrethe, que se ha quedado en Copenhague, y piensa constantemente en el átomo. Para resolver las contradicciones del modelo atómico de Rutherford, intenta aplicar las ideas cuánticas de Planck y Einstein, y poco a poco va progresando. Escribe a su hermano Harald. Es posible que quizás haya resuelto una cosita que quizás corresponda a un pequeño fragmento de la realidad. El detonador será el encuentro con la espectroscopia. Bohr pondrá a punto un modelo del átomo con el objeto de explicar por qué cada elemento tiene un espectro luminoso formado de rayos característicos. En el modelo de Bohr, el electrón solo tiene acceso a un número limitado de órbitas que corresponden a distintos niveles de energía. Puede saltar a una órbita exterior si recibe suficiente energía, si capta uno o varios fotones. A continuación puede volver a bajar a una órbita más baja, liberando un fotón. Es el salto cuántico, responsable de los rayos espectrales. La idea es genial y funciona. Gran cantidad de datos básicos que los físicos habían ordenado y etiquetado a lo largo de los siglos se ven arrancados de repente de sus estanterías y cobran un nuevo sentido. Los físicos creían tener una descripción coherente y casi completa del universo. La mecánica cuántica derrumbará sus certezas. Si el electrón puede saltar así de una trayectoria a otra, esto significa que la física clásica no se aplica a la escala atómica. Más que la estructura del átomo, es todo el edificio científico lo que se ve cuestionado. En 1920, Bohr funda el Instituto de Física Teórica en Copenhague, hacia donde pronto afluirán los jóvenes físicos de toda Europa. Es el principio de lo que se dará en llamar la Escuela de Copenhague, 7 premios Nobel, empezando por el concedido a Niels Bohr en 1922. Entonces ahora funciona todo. Nada más lejos. El modelo de Bohr solo explica el espectro de un elemento, el hidrógeno. Bohr viaja constantemente, le invitan a pronunciar conferencias por toda Europa. A principios del año 1922 se encuentra en Göttingen, el lugar más relevante del pensamiento matemático alemán. Allí conocerá a un joven físico de 20 años que se permite ponerle reparos, Werner Heisenberg. Impresionado, Bohr se lo lleva a dar un largo paseo por el campo, le habla de sus investigaciones en curso, le confía sus dudas y sus esperanzas y le invita a ir a trabajar a Copenhague en el Instituto de Física Teórica. Heisenberg no podrá responder a esta invitación hasta la Semana Santa de 1924. En Copenhague, descubre el ambiente creativo e informal que reina en el instituto. El ping-pong parece ser la única actividad verdaderamente experimental.
Durante los 3 años siguientes, Heisenberg pasa gran parte de su tiempo con Bohr y su familia. Poco a poco se va estableciendo una gran amistad entre los dos hombres y una nueva visión del mundo atómico. Al contrario que Bohr, Heisenberg rechaza las analogías extraídas del mundo visible, se quita de encima la idea de las órbitas electrónicas y enfoca el problema bajo un ángulo puramente matemático. Su modelo llevará a una descripción estadística del átomo. En un lugar y en un momento dado, solo puede conocerse la probabilidad de la presencia de un electrón. La física atómica registra una verdadera explosión en Europa. En Copenhague, alrededor de Bohr, los modelos atómicos y las ecuaciones proliferan. Heisenberg, pero también Wolfgang Pauli, Paul Dirac y otros desarrollan el modelo atómico del maestro. En 1922, el francés Louis de Broglie había sugerido que si la luz está compuesta por partículas, la materia también se comporta como una onda. A partir de esta idea, el austríaco Erwin Schrödinger construye otra teoría matemática, la función de las ondas. Espera así librar a la física de los cuantos, que considera como groseras disonancias en la sinfonía de la física clásica. Pero tras largas discusiones con Bohr y Heisenberg, Schrödinger acaba aceptando la idea de los cuantos. Lo que es más, demuestra que su teoría es lógicamente equivalente a la de Heisenberg. De Broglie, Pauli, Dirac y Schrödinger todos recibirán el premio Nobel. Pero para Bohr, los modelos matemáticos no son nada si no conducen a una verdadera comprensión de los fenómenos en sí. Y aquí todo se complica. El carácter ondulatorio de la luz queda demostrado con un experimento clásico, las ranuras de Young. La luz se proyecta a través de una primera pantalla perforada por 2 ranuras. En la segunda pantalla se observan las rayas debidas a las interferencias entre las ondas. Pero como la luz está compuesta de partículas, los fotones pueden proyectarse uno a uno. Al cabo de un momento encontramos la misma figura de interferencia. Es como si el fotón hubiera pasado por los 2 orificios al mismo tiempo y se hubiera interferido a sí mismo. Extraño. Bohr y Heisenberg pasan todo el otoño y el invierno de 1926 enzarzados en intensas discusiones, a menudo durante largas caminatas por el campo. Intentan hacerse una imagen coherente de la realidad descrita por sus ecuaciones. Pero ¿cómo es posible que la luz sea onda y materia a la vez? Heisenberg contará más tarde que en aquella época estaba obsesionado con una pregunta recurrente. ¿Será posible que la naturaleza sea tan absurda como parece? La respuesta a la que llega finalmente es el principio de incertidumbre. No puede conocerse con precisión y a la vez la velocidad y la posición de una partícula en un momento dado. Es un poco como fotografiar un objeto en movimiento. Si el objetivo se abre largo tiempo, tendremos una idea de velocidad, pero la imagen quedará borrosa. No podremos ver verdaderamente la posición. En cambio, si se abre durante muy poco tiempo, veremos cada vez mejor la posición, pero cada vez menos la velocidad. Amanecen nuevos tiempos, exclama Pauli, su viejo amigo, cuando se entera de este resultado. Estas nuevas ideas serán presentadas a los grandes físicos de la época a raíz de un congreso celebrado en Bruselas en 1927. Bohr ha pasado meses escribiendo un artículo sobre todos sus descubrimientos. Ha estado sopesando cada palabra para explicar con la mayor precisión posible lo que más tarde se llamará la interpretación de Copenhague. Espera con impaciencia la reacción de Einstein. En aquella época, Einstein ya no es el joven inconformista y aislado de 1905. Poco a poco, el principio de la relatividad se ha ido imponiendo. En pocos años, Einstein consigue una celebridad que ningún otro físico ha conocido jamás. Además, su personalidad y sus posturas antimilitaristas le han convertido en un personaje público y en un verdadero símbolo. En 1913, Max Planck le ha invitado a regresar a Alemania con el título de profesor y una libertad total en sus investigaciones. Tras muchas vacilaciones, Einstein ha aceptado. En 1927 ocupa un lugar puntero en el Instituto Kaiser Wilhelm II de Berlín. En pleno corazón de las instituciones prusianas de las cuales había huido en el pasado. Bohr pronuncia pues su conferencia y la reacción de Einstein no se hace esperar. Lo rechaza todo en bloque. Al día siguiente ya propone un primer argumento para intentar batir en brecha el principio de incertidumbre. Es el principio del célebre debate entre Bohr y Einstein, que continuará hasta la muerte de Bohr en 1949. En el fondo lo que les opone son sus distintas posturas filosóficas. Einstein sigue defendiendo una visión determinista de la física clásica. El universo es un gran reloj que tiene una estructura oculta pero enteramente descifrable.
En el esfuerzo que realizamos para comprender al mundo, nos parecemos un poco al hombre que intenta comprender el mecanismo de un reloj cerrado. Puede ver la esfera y las manecillas que se mueven, oye el tic-tac, pero todavía no sabe abrir la caja. Para Bohr, por el contrario, no hay ningún mecanismo oculto. Por debajo de cierta escala, el azar tiene un papel fundamental en la descripción del mundo. Por lo tanto, las leyes de la física cuántica se expresan de forma estadística. Esta idea choca con las convicciones más profundas de Einstein. No quiere creer que el azar pueda tener un papel fundamental. Dios no juega a los dados. Para él, la teoría cuántica es necesariamente incompleta. Para Bohr, al contrario, la incertidumbre es una ley fundamental de la realidad. Pero Einstein no es el único que rechaza la teoría cuántica. En Alemania se empieza a mezclar alegremente la cuántica y la relatividad bajo la misma apelación: física judía. Las posturas antifascistas y pacifistas de Einstein le han convertido en un blanco preferente para los nazis. Poco a poco, el ambiente de Berlín se va volviendo irrespirable. Cuando Einstein se embarca con rumbo a los Estados Unidos el 10 de diciembre de 1932, tiene ya el presentimiento de que no volverá a ver Alemania. El Instituto de Altos Estudios de Princeton le ofrece oficialmente una cátedra. A la llegada de Hitler al poder, uno de los primeros decretos del nuevo régimen expulsa a todos los judíos de los puestos oficiales. Parte de los universitarios alemanes, entre ellos Planck y Heisenberg, reacciona firmando una petición. Pero es demasiado poco y demasiado tarde. Los universitarios judíos y los disidentes abandonan en masa una Alemania donde el saludo nazi se ha convertido en obligatorio. La pérdida que este éxodo significa para Europa es trágica. La teoría cuántica y la de la relatividad serán condenadas con el mismo título que el marxismo y el psicoanálisis. Únicamente es Philipp Lenard, premio Nobel y autor de los primeros experimentos sobre el efecto fotoeléctrico, quien dirige el combate para una ciencia aria. La física judía solo puede producir imágenes ilusorias, alucinaciones y, en el mejor de los casos, un efecto degenerado de la física aria. Heisenberg, aunque no sienta simpatía alguna por los físicos arios, que también le dirigirán sus ataques, está demasiado vinculado con su país para abandonarlo. Se queda. Lo que nadie adivina entonces es que la física cuántica tendrá un papel esencial durante la guerra. En 1938, en Berlín, Otto Hahn obtiene un resultado espectacular. Bombardeando el uranio con neutrones, ha encontrado bario, un elemento mucho más ligero. Lise Meitner y Otto Frisch encontrarán la interpretación correcta de este fenómeno. El núcleo del átomo de uranio se ha dividido liberando energía. A este fenómeno le darán el nombre de fisión nuclear. Bohr se encuentra entre los primeros en conocer la noticia, que se extiende como un reguero de pólvora a través de Europa y luego a través de los Estados Unidos. El núcleo del uranio se ha roto. La palabra bomba atómica está en todos los labios. Leo Szilard, un físico húngaro que trabaja entonces en Columbia, está convencido de que los alemanes ya se encuentran tras la pista de la bomba. En agosto de 1939 viene a ver a Einstein con un proyecto de carta destinada a prevenir al presidente de los Estados Unidos. Desde la llegada de Hitler al poder, la actitud de Einstein en cuanto al pacifismo ha cambiado radicalmente. Ante la Alemania nazi ya no es el momento de propugnar el pacifismo, que solo puede alentar la voluntad agresiva de la Alemania nacionalsocialista. Hay que cerrar el paso a Hitler con todos los medios disponibles. En septiembre estalla la guerra, sumiendo a Europa en el fuego y la sangre. Cuando el ataque de Pearl Harbor obliga a los Estados Unidos a entrar en guerra, vuelve a surgir el espectro de una bomba atómica nazi. Roosevelt decide que los Estados Unidos deben construir la bomba antes que Alemania. En junio de 1942 se lanza el proyecto Manhattan. Se trata de un esfuerzo científico, técnico e industrial de una envergadura sin precedentes y en el cual la teoría cuántica tiene un papel fundamental. 2.000 millones de dólares, 125.000 personas y 20 premios Nobel de todos los países inician una carrera vertiginosa contra los científicos alemanes. El 16 de julio, la primera explosión atómica tiene lugar en el desierto de Nuevo México. Tres semanas más tarde es Hiroshima. Los Estados Unidos han ganado la carrera a los nazis, pero en realidad esta carrera no ha existido jamás. Después de la guerra, los americanos estimarán que los alemanes solo habían realizado menos del 5% del trabajo necesario para fabricar la bomba.
En realidad, la cuestión quedó resuelta en junio de 1942. Heisenberg contestó a las autoridades militares alemanas que la fabricación de una bomba exigiría un esfuerzo colosal y no podría concluir, en el mejor de los casos, hasta el año 1945. Hitler quiere ganar rápidamente la guerra. No puede esperar hasta el año 1945. El dossier bomba atómica queda entonces cerrado definitivamente. Heisenberg dirá más tarde: la posibilidad de fabricar bombas atómicas creaba una situación horrible para todos los físicos, especialmente para nosotros los alemanes, puesto que la idea de poner la bomba atómica en manos de Hitler era horrible. Sus amistades de antes de la guerra, especialmente su gran amistad con Bohr, no se recuperarán nunca del todo por la ambigüedad de su actitud. La mecánica cuántica ha proyectado una nueva luz sobre los fenómenos que tienen lugar en el interior del átomo. Ha permitido un número extraordinario de aplicaciones, desde el rayo láser hasta la energía atómica, pasando por los circuitos integrados que componen los ordenadores. Pero quizás lo esencial resida en otra cosa, en esta radical extrañeza que esta teoría ha introducido en pleno corazón del pensamiento científico, una extrañeza a la cual Einstein no ha querido rendirse jamás. El debate entre Bohr y Einstein, iniciado en 1927, continuará también después de la guerra. Muy a menudo gira alrededor de unos experimentos imaginarios con los cuales Einstein piensa poder demostrar lo erróneo de la teoría cuántica. Durante 8 años propone argumentos que Bohr desmonta sistemáticamente. En 1935 publica un artículo en el que presenta un nuevo experimento de pensamiento, la paradoja EPR, que parece demostrar que la mecánica cuántica es una teoría incompleta. En ciertas condiciones es posible que un átomo emita dos partículas a la misma velocidad, pero en direcciones opuestas. Según el principio de incertidumbre, la posición y la velocidad de cada partícula son indeterminadas. Sin embargo, puede medirse con precisión la velocidad de una y la posición de la otra. Como se sabe que sus velocidades son iguales, pero sus direcciones opuestas, puede deducirse la posición y la velocidad de ambas partículas. El principio de incertidumbre parece quedar en entredicho. La mecánica cuántica sería entonces una descripción incompleta de la realidad. Einstein parece haber demostrado que, aunque no puedan observarse, las partículas tienen en todo momento una velocidad y una posición dadas, tal como lo sugiere el sentido común. Pero Bohr sostiene que la mecánica cuántica es completa. Insiste. Lo que dice Einstein es lógico, pero las partículas no obedecen al sentido común. No se les puede aplicar las leyes vigentes en nuestra escala. La paradoja EPR resume el debate Bohr-Einstein. Optar por una u otra respuesta es elegir una visión del mundo. Este debate seguirá siendo un debate filosófico hasta que John Bell, un físico irlandés, demuestre en 1964 que puede realizarse una prueba experimental. El debate filosófico vuelve a entrar en el campo de la física. Solo al cabo de 15 años y cierto número de progresos técnicos podrá concretarse el experimento imaginado por Einstein. Varios científicos se lanzan a la tarea. Los resultados obtenidos por Alain Aspect del Instituto de Óptica de Orsay zanjan la polémica a favor de la mecánica cuántica. Por improbable que parezca, Bohr tenía razón. Es en efecto la medición efectuada sobre una de las partículas la que modifica las propiedades cuánticas de la otra, a distancia e instantáneamente, es decir, sin respetar la barrera impuesta por la velocidad de la luz. Esta vez se abre un gran agujero negro en nuestra visión del mundo. Las dos partículas, a pesar de la distancia, siguen formando un todo indivisible que no puede representarse en el espacio-tiempo. Los objetos que conocemos no están formados por bolitas de materia, tal como se creía a principios de siglo, sino de una entidad que no sabemos representar de otra forma que no sean las ecuaciones de la física cuántica. De momento, Heisenberg tiene la última palabra. Estos fenómenos no pueden describirse como un proceso que tiene lugar en el espacio y el tiempo. Por supuesto, con decir esto no se ha avanzado mucho. En el fondo, solamente se ha expresado el hecho de que no sabemos nada.